Tiene internet. Sí. O sea, para que busquen la dimetilformamida, no me acuerdo su fórmula, su estructura. Si es más rápido, pues busca el celular. ¿Ah, sí? ¿El celular? Sí. En el celular busca la dimetilformamida. Entonces acuérdate, ¿cuándo era prótico? Cuando tenía NH u OH. No sé si será prótico o prótico. Listo, como disolvente. Ahora, vamos a escribirla. Vamos a escribir la fórmula. A ver. ¿Cómo se fue? Ya, entonces es aprótico. Porque tiene el nitrógeno no tiene hidrógenos y el oxígeno tampoco. Entonces es aprótico. Ya, listo. Entonces tenemos el R2-butanol. R2. Ahora sí, un repaso de estereoquímica. Le poníamos prioridades. Número 1, porque era oxígeno. Listo. Entonces, luego tenías carbono. Entonces, bueno, tengo carbono. Ahora, ¿cuál es el siguiente? Miramos los enlaces. Este es carbono enlazado a 3 hidrógenos. Este es carbono enlazado a 2 hidrógenos y un carbono. Entonces, como es carbono, sería número 2. Y este sería, por ende, el número 3. Ahora, siempre utilizo yo esa manera de... Vamos a poner de esta manera. ¿Sí? El hidrógeno, ponerlo atrás. Cuando tú pones el hidrógeno atrás, ya solamente miras así nomás. 1, 2, 3. Ese horario. Si es horario, es R. Ahora, tú dirás, ya, pero si es, ¿y qué tal si es así? Si el hidrógeno está adelante. ¿Te acuerdas que era 1, 2, 3? Si el hidrógeno está adelante, sería 1, 2, 3. Antihorario S. Entonces, siempre que te piden R o S, pones el hidrógeno atrás. Pones el hidrógeno atrás y lo miras. 1, 2, 3. R. Si en una molécula el profesor te pone el hidrógeno adelante, acuérdate que va a ser al revés. Es un clásico. Listo. Entonces te dice que en uno se forma el R-clorobutano y en otro se forma y el S2-clorobutano. Cuando se formaba una mezcla racémica era SN1. Bien, SN1. Entonces, luego dice, cuando se realiza la misma reacción, ¿ya? Solamente se forma un producto. Entonces, simplemente lo que tienen que escribir ahí es que en la primera reacción
la primera reacción se da por SN1 y la segunda se da por SN2. Ahora, ¿por qué? Porque, ahora tú dirás, pucha, pero es el mismo solvente. Es el mismo solvente, entonces el solvente, la dimetilformamida, no es una variable. No puedes explicarlo por ahí. Pero, ¿qué te dice? Te dice que se forma, se utiliza ácido clorhídrico y ácido bromídrico. ¿Ya? En la SN2 dice que se utiliza ácido bromídrico concentrado. Y aquí ácido clorhídrico diluido. ¿Ya? Ahora, tú dirás, sí, pero este es diluido, este es concentrado. Y en esta parte, de cierta manera, sí nos ayuda. ¿Por qué? Ahora, acá vamos a ver dos cosas. Una, concentrado. Si es concentrado, ¿se acuerdan que SN2 era de los dos, no? Entonces influye esto de aquí. Influye directamente. Uno. Dos. Aquí, este de acá no influye en la reacción. En la reacción, digo, en la cinética de reacción. No influye. Porque acá solamente influía la del sustrato, ¿cierto? Solo sustrato, nada más. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la otra condición esta de aquí? Acuérdense que habíamos dicho que ¿cómo puedo decir? Acuérdense que habíamos dicho que se necesitaba un tipo de base, ¿ya? Entonces, cuando este reaccionaba se iba y se formaba una base, ¿ya? Una base. Ahora, en esta ayuda bastante que sea una base fuerte, pero en este caso es una base débil. Entonces, lo único en lo cual interviene esto de aquí es que es una base débil nada más. Una base débil. Pero básicamente lo primordial que yo pienso que deberían escribir en el examen es que la dimetilformamida no es una variable, pero sin embargo la concentración de ácido bromídrico influye en la velocidad de reacción. El ácido bromídrico favorece el SN2 y el hecho de que este esté diluido favorece el SN1, porque si te das cuenta, este es un secundario y el secundario puede dar los dos. Entonces, si tú le agregas ácido concentrado, vas a inducir a que se forme esta velocidad de reacción. Si tú le agregas un diluido y encima una base débil, vas a orientar hacia esto. Base fuerte y concentrada, nucleófilo va a tener un rol en la reacción. Base débil, diluida, no va a tener un rol en la velocidad de reacción. A ver, ¿qué más faltaría? ¿Nada más, pero? 23 y 24. 23, 24. Ya, a ver. Esa es regla de Sizer. A ver. Ah, ya. No les he dicho hay una excepción. Ya. Pongamos metil enlazado carbono.
si les preguntarán, pero por si acaso no. Este es el grupo saliente. Ahora ustedes dirán, ¿por qué este es el grupo saliente? Porque el nitrógeno está cargado. De cierta manera este hidrógeno es inestable. Pero ¿quién lo estabiliza? Los tres grupos alquilos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Este no es en alcoholes, pero ese es el caso excepcional de eliminación. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que supuestamente, por la regla de Zaitsev, cuando esto se vaya, se va a formar aquí un carbocatión, ¿cierto? Y entonces se va a formar un doble enlace aquí o un doble enlace aquí, ¿cierto? Inclusive, hasta podría formarse un doble enlace aquí, ¿cierto? Ya. Pero por regla de Zaitsev, ¿cuál sería el primario? Este de aquí, el más sustituido. Ya. Sin embargo, no sucede eso en la práctica. En la práctica lo que sucede es que se va, se lleva el par de electrones libres y el doble enlace pasa a ser aquí y se va aquí un hidrógeno. A este caso excepcional se le llama la eliminación de Hofmann. Eliminación de Hofmann. Es el único caso excepcional en el cual se rompe la regla de Zaitsev y se le pone el doble enlace junto a un carbono primario. Es la eliminación de Hofmann. Es la excepción. No sé si me preguntarán, pero por si acaso nomás. Listo. A ver, y ahora sí vamos a la otra. Esa la podemos hacer después. La A es un terciario. La B también. Y la C también. Son terciarios los tres. Pero en este caso no nos pide en realidad que comparemos, solo nos pide que hagamos mayoritario y secundario, o principal y secundario, ¿no? O sea, es principal, secundario o mayoritario y minoritario. Porque mira, si te das cuenta, uno dice productos principales y secundarios, otro dice mayoritario y minoritario. Ya, listo. Vamos a borrar esto. No se vayan a olvidar, porque esa pregunta, la 25, es un clásico, ¿eh? No se vayan a olvidar de la transposición del grupo metilo para satisfacer la regla de Zaitsev, cumpliendo la mayor estabilidad por sustitución de alquilos. Así le tienen que escribir. Creo que está grabando, así que... Listo. Entonces, tenemos la primera molécula. Siempre, de repente yo al hacerlo rápido se me puede pasar, pero siempre cuando haga una eliminación se va pero también se va un hidrógeno, ¿eh? No vayan a poner un doble enlace y por ahí varios hidrógenos, o sea, un carbono con 5 enlaces, ¿no? Siempre 4 enlaces nada más. A veces uno por hacerlo rápido le pasa. Listo, se va, forma un carbocatión
Y este carbocatión podría formar un doble enlace aquí, o aquí, o aquí. Ahora, ¿cuál sería la diferencia? En hacerlas en esta 2, ¿habría diferencia? No habría diferencia. Si es que no hablamos de estereoquímica. Si hablamos de estereoquímica y somos exquisitos, ahí sí probablemente pudiese haber diferencia. Pero no, porque este carbono no es un carbono quiral. Entonces, como no es un carbono quiral, pues todos son igualitos. Solamente puede formar en uno. Entonces, ¿cuál sería el mayoritario? El de arriba. Mayoritario. Y este de acá sería el minoritario. ¿Ya? Sería así. Listo. Listo. Hagamos la segunda. Tenemos aquí doble enlace. Carbono, hidrógeno 2, oxígeno. Se va. Adiós. Te queda un carbocatión. Es un carbocatión terciario. Tienes esta opción. Tienes esta opción. Ahora, ¿hay alguna diferencia en que pongas el doble enlace aquí como que pongas el doble enlace aquí? Al parecer no. ¿Cierto? Es una de las posibilidades. Pero en este caso, como son iguales esas partes, o sea, no es un carbono quiral, son iguales, si das la vuelta te va a parecer igual. La otra sería la de aquí. Porque acá te dice, cada uno de los dos alcoholes ha sido sometido a deshidratación catalizada por ácido, ¿no? Conduce a la formación de una mezcla de 2 alquenos isómeros. Identifica en cada caso los 2 alquenos. ¿Ya? O sea, tiene que haber 2 alquenos. O sea, no podemos poner acá y acá porque es lo mismo. ¿Cuál sería el otro? Es el único caso acá. Y no se olviden que si pones aquí, le bajas un hidrógeno. Solo para ahorrar tiempo. Nada más para hacerlo así. Listo. Ahora. Vamos a escribirlo porque siempre cuando vayan a su examen escriban las estructuras porque si lo haces a la memoria puedes poner una que no tiene sentido como esta de acá, que es lo mismo. Siempre tómense un tiempito para dibujar, le quitan el oxígeno y ya. Se va el oxígeno. Queda un carbocatión aquí. Ahora, estos 2 anillos son iguales. Veamos, acá hay 2 hidrógenos. Acá también. Son iguales. Si seguimos la misma ruta, 2 iguales. 2 iguales. Si seguimos la misma ruta, 2 iguales. Cuando hablo de 2 iguales, hablo de 2 hidrógenos. 2 iguales. Igual, 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 igual. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Obviamente, sí dijimos que podía darse en ambos lados, ¿no? Pero en este caso, ¿se va a dar en ambos lados?
No, porque 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Es lo mismo. Entonces solo se va a dar en 1. Exacto. Muy bien, porque acá, aunque no aparezca, hay un hidrógeno. Entonces puede dar aquí o aquí. Cuando le escriban en el examen, no escriban así, ¿eh? Les ponen ahí el doble enlace, las dos moléculas. ¿Ya? No se olviden de eso, porque si le escriben así, el profesor va a decir, ¿qué es esto? Yo lo estoy haciendo así solamente para fines de ahorrar tiempo, nada más. Sería el... Ah, ya. ¿Cuál sería el mayoritario? Acá hay uno y el otro sería así. Porque estamos hablando de que sí, sale una, sale otra. Pero no estamos hablando del mayoritario. El más sustituido. Carbono, 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 carbono. Carbono, hidrógeno. Y acá sería carbono, carbono. ¿Cuál está más sustituido? Si este está enlazado a un carbono, carbono, y este de acá a un carbono, carbono, y este está enlazado a un carbono, carbono, pero a un hidrógeno y a un carbono. Mayoritario. Y este es minoritario. Tiene que escribir sí o sí en la molécula, le borran ahí el OH, ponen la carga positiva y miren cuáles son las posibles opciones. Y luego se ponen a contar la cadena. Eso solamente, si se dan cuenta, solamente estamos haciendo esto porque son grandes nada más. Porque con las que son ramificadas no hemos hecho el toque. Cuando son así, de preferencia, en general con todos, si hay tiempo, si le da bastante tiempo para el examen, póngalo con todos. Y hacen luego las moléculas. Y cuentan, agarran los dos extremos del doble enlace. Este extremo acá, que es un carbono, está enlazado a un carbono. Carbono, hidrógeno, hidrógeno. Y este a un carbono, hidrógeno, igual, hidrógeno, hidrógeno. Este de acá, un carbono, hidrógeno, hidrógeno. Y este de acá, un carbono, hidrógeno, hidrógeno. Y acá, este extremo está un carbono, hidrógeno, hidrógeno. Y este de acá, un carbono, hidrógeno, hidrógeno. Y este de acá está enlazado a dos hidrógenos. Y este a un carbono, hidrógeno, hidrógeno. Este tiene más carbonos. 1, 2, 3, 4. Y este tiene 1, 2, 3. Acá hidrógeno. Listo. A ver, ¿cuál nos faltaría? La 24. Listo. ¿Cuáles son los tres alquenos que se forman por la deshidratación catalizada del 2-pentanol? Es más, esto inclusive vino ahí arriba. ¿Ya? Pero debe haber una opción ahí que no nos tomamos en cuenta. Vamos a escribir 1, 2, 3, 4, 5. 2-pentanol. Listo. Acá debe haber una situación adicional. Si ponemos si quitamos el alcohol, nos va a quedar un carbocatión
y este puede formar un doble enlace aquí y un doble enlace aquí. Hasta ahí son dos, pero tenemos un problemilla. Dicen que hay tres. Entonces, ¿qué nos toca hacer aquí? Una transposición. Es lo único que nos queda. Ahora, si hacemos una transposición, tendríamos que hacer una transposición de manera de que quede muy estable. Recuerden que las transposiciones, como en la 25, recuérdense que las transposiciones se hacían para satisfacer la regla de Sáenz-Serre, colocando el doble enlace en los carbonos más sustituidos por alquilos. ¿Ya? Entonces, borremos esto de aquí, que son los dos posibles, ahí ya llevamos dos, y busquemos de qué manera se puede utilizar el doble enlace más sustituido. Uno es, tenemos que utilizar este de partida porque aquí fue donde empezó el carbocato. Entonces, entre esos dos que hicimos, el más estable es este de aquí. Entonces, obviamente, el doble enlace va ahí. ¿Ya? Pero, y ahora, ¿dónde haríamos la transposición? ¿Este lo podemos mover? No, porque si movemos este, se estabiliza esta zona de acá. ¿Cuál podríamos mover? Ah, exacto. Este de aquí. Este de aquí pasa aquí. Y este de aquí tiene que irse aquí. Y nos queda de esta manera. El más estable. Listo. Ese sería el 24. No, ahora. Otra gran pregunta. ¿Y por qué no va acá? ¿Por qué no iría acá? Hidrógeno, nada más, un hidrógeno. ¿Por qué no iría acá? Porque cuando lleguen al examen le va a suceder esas cosas, ¿no? Siempre cuando uno va al examen, no sé por qué, siempre tu cerebro te traiciona. Y dices, ¿y por qué no va acá? Entonces, para eso, para que te evites el tiempo de estar pensándolo, de frente lo agarras y lo haces. Acuérdate de ese, ¿ven? No, mejor lo ponemos, lo dejamos ahí. ¿Por qué no va ahí? ¿No es lo mismo? Es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, pero en este caso es lo mismo porque había un carbono más. Pero suponte que aquí no más. ¿Habría una diferencia ahí? Ahí sí habría una diferencia. Este acá es más sustituido y este es menos sustituido. Entonces la transposición sería mejor. Ahí sí está diferente la regla, ¿no? Sí. Ah. Pero bueno, ya tiene que haber más sustituido. En general, haces el conteo nada más de los carbonos, nada más. Y cuando te dicen que hay tres y ya no sabes qué hacer porque no hay movimientos, haces una transposición. Y siempre es un motivo de burla, porque a veces siempre dices, uy, ahora
¿cómo llego a la molécula que debo llegar? Transposición, pues. Agarro, pones allá. Porque si te das cuenta, eso has hecho. O sea, has agarrado este que está acá y mágicamente, pum, aparece acá. Pero sin embargo, si se van al Wave, en general a cualquier libro, te va a salir ahí que se dan transposiciones. ¿No? Si no, ¿cómo vas a explicar el problema 25? Hay transposiciones de hidrógeno, de metil. Listo. Ahora sí. Es más,